¿Alguna vez has sentido que estás luchando con Dios, que estás en una batalla interna entre tu voluntad y la suya? ¿Qué pasaría si te dijera que hay un hombre en la Biblia que literalmente luchó con Dios y su vida nunca volvió a ser la misma? La historia de Jacob no es solo una narración antigua, es el reflejo de nuestra propia lucha con Dios. Es la historia de un hombre que engañó, huyó y vivió entre el miedo y la ambición hasta que Dios lo confrontó y transformó su vida para siempre. Y si te dijera que en esta historia hay un secreto que pocos conocen, un misterio que revela cómo Dios nos cambia en medio de nuestras luchas, cómo nos da un nuevo nombre y un nuevo destino. En este estudio descubrirás cómo Dios estuvo con Jacob desde el vientre de su madre, cómo el engaño y la huida marcaron su vida, hasta que Dios lo enfrentó. ¿Qué significa realmente luchar con Dios y cómo eso puede transformar tu vida? Pero antes de continuar, quiero que declares algo poderoso. Escribe en los comentarios: Dios está obrando en mi vida, y únete a esta comunidad de fe. Dale me gusta al video para que más personas descubran esta enseñanza. Suscríbete y prepárate, porque en los próximos minutos vamos a profundizar en esta historia increíble. Jacob luchó con Dios. ¿Y tú? Vamos a descubrirlo juntos. Comenzamos. El nacimiento de Jacob, un destino marcado desde el vientre, y los hijos luchaban dentro de ella, y dijo: si es así, ¿para qué vivo yo? Génesis 25-22. Desde el vientre de su madre, Jacob ya estaba en una lucha. Rebeca llevaba gemelos, pero en su interior había algo más que un simple embarazo. Había una batalla espiritual en marcha. Dos naciones hay en tu seno, y dos pueblos serán divididos desde tus entrañas. El un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Génesis 25-23. Dios ya tenía un propósito para Jacob. Desde antes de nacer, su destino estaba marcado. Pero Jacob no quería esperar el tiempo de Dios. Nació aferrado al talón de su hermano Esaú, como si quisiera tomar lo que aún no le correspondía. Desde el principio, Jacob fue un luchador, pero su lucha no era con su hermano, era con Dios. Después salió su hermano, trabada su mano al calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob. Génesis 25-26. El nombre Jacob significa suplantador, engañador. Desde su nacimiento, su identidad estaba ligada al engaño y la lucha. ¿Cuántas veces hemos intentado tomar con nuestras propias manos lo que solo Dios puede darnos? Jacob no sabía que Dios ya tenía un plan para él, pero intentó forzar su destino. Cuando no confiamos en Dios, terminamos enredados en nuestras propias trampas. Escribe en los comentarios: confío en el tiempo de Dios, y declara que Él tiene el control de tu vida. En el próximo bloque, veremos cómo Jacob usa el engaño para obtener la bendición de su padre, y cómo esto lo lleva a huir. ¿Listo para seguir descubriendo esta historia? Vamos al siguiente bloque. El engaño de Jacob, la bendición robada y su huida. Respondió Jacob a su madre Rebeca: he aquí Esaú, mi hermano, es hombre velloso, y yo lampiño. Quizá me palpará mi padre, y me tendrá por engañador, y traeré sobre mí maldición, y no bendición. Génesis 27-11-12. Jacob había escuchado la profecía de Dios sobre su destino. Sabía que estaba llamado a recibir la bendición, pero en lugar de esperar el tiempo de Dios, decidió tomar el asunto en sus propias manos. El plan de Rebeca y Jacob fue simple, pero arriesgado. Jacob se haría pasar por Esaú para engañar a su padre Isaac y recibir la bendición del primogénito. Y Jacob dijo a su padre: yo soy Esaú, tu primogénito. He hecho como me dijiste. Levántate ahora y siéntate y come de mi casa, para que me bendiga tu alma. Génesis
El 27:19. Aquí vemos el engaño en su máxima expresión. Jacob mintió a su padre, tomó la identidad de su hermano y robó la bendición. Pero hay algo clave en esta historia. Dios ya había prometido que Jacob recibiría la bendición, pero él no confió en la promesa y trató de obtenerla por sus propios medios. ¿Cuántas veces intentamos forzar lo que Dios ya tiene planeado para nosotros? Jacob aprendió una lección muy dura. Lo que se obtiene con engaño trae dolor. Y dijo Esaú en su corazón: llegará el día del luto de mi padre, y yo mataré a mi hermano Jacob. Génesis 27:41. La consecuencia fue inmediata. Jacob tuvo que huir para salvar su vida. Lo que pensó que sería el cumplimiento de su destino se convirtió en el inicio de su mayor prueba. Reflexión. Dios tiene planes para nosotros, pero debemos confiar en su tiempo. Escribe en los comentarios: esperaré en Dios, y entrega tus planes a Él. En el siguiente bloque veremos cómo Dios se le revela en su huida y le muestra que nunca lo ha abandonado. El encuentro con Dios en Betel, un pacto divino, y soñó. Y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo, y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Génesis 28:12. Jacob, ahora fugitivo, se encontraba solo y en el desierto. Había huido de su casa y de su familia, pero no podía huir de Dios. Dios se le apareció en un sueño y le mostró algo increíble: una escalera que conectaba la tierra con el cielo, con ángeles subiendo y bajando. Este sueño era una señal de que Dios nunca había dejado a Jacob. Aunque él había actuado con engaño, Dios seguía teniendo un plan para su vida. Y he aquí, Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Génesis 28:13. A pesar de su pecado, Dios no canceló su promesa. Dios le recordó que él era parte del pacto, que su destino no había sido anulado. Jacob despertó con una nueva conciencia de Dios. Y despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Génesis 28:16. Dios estaba con él todo el tiempo, pero Jacob no lo había reconocido. Ahora, después de perderlo todo, empezaba a entender quién era Dios realmente. ¿Cuántas veces hemos estado en un desierto sin darnos cuenta de que Dios sigue con nosotros? Escribe en los comentarios: Dios está conmigo, y proclama que su presencia nunca te abandona. En el próximo bloque veremos cómo Jacob enfrenta años de prueba antes de su transformación final. Los años de prueba en casa de Labán. Y Labán dijo a Jacob: por ser tú mi hermano, ¿me servirás de balde? Dime cuál será tu salario. Génesis 29:15. Jacob llegó a la casa de Labán buscando refugio, pero encontró algo más: un tiempo de prueba. Aquí vemos la justicia de Dios en acción. Jacob, el engañador, ahora sería engañado. Labán le hizo una oferta: trabajar 7 años por su hija Raquel. Jacob aceptó, pero al final de los 7 años, Labán lo engañó y le dio a Lea en su lugar. Y sucedió que a la mañana siguiente, he aquí que era Lea. Génesis 29:25. Jacob había sido engañado de la misma manera que él había engañado a su padre. Dios estaba enseñándole una lección: lo que sembramos, cosechamos. Pero aquí hay algo clave. Jacob no se rindió. Trabajó otros 7 años por Raquel y aprendió a depender de Dios en el proceso. Reflexión: a veces Dios nos lleva por caminos difíciles para moldearnos y enseñarnos a confiar en Él. Escribe en los comentarios: Señor, confío en tu proceso y entrégale tu vida. En el siguiente bloque veremos el momento en que Jacob finalmente regresa a casa
y su encuentro con Dios. Jacob lucha con Dios. El momento que cambió su destino, así quedó Jacob solo, y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Entre Génesis 32:24. Este fue el momento más importante de su vida. Jacob había engañado, huido y sido probado, pero ahora debía enfrentar a Dios cara a cara. Jacob luchó toda la noche con un ángel, pero esta lucha no era solo física, sino espiritual. Y dijo, «Déjame, porque raya el alba». Y Jacob le respondió, «No te dejaré, si no me bendices». Génesis 32:26. Jacob finalmente entendió algo crucial. La verdadera bendición solo podía venir de Dios. Aquí ocurrió la transformación. Y el varón le dijo, «No se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres, y has vencido». Génesis 32:28. Jacob dejó de ser el engañador y se convirtió en Israel, el que lucha con Dios y vence. Escribe en los comentarios, «Dios me da una nueva identidad y proclama que eres una nueva creación en Cristo». En el próximo bloque veremos cómo Jacob finalmente se reconcilia con su hermano Esaú y cómo termina su historia. El reencuentro con Esaú, la reconciliación que parecía imposible, alzando Jacob sus ojos miró, y he aquí venía Esaú, y 400 hombres con él. Génesis 33:1. Después de años de huida y temor, Jacob tenía que enfrentar su mayor miedo, su hermano Esaú. Habían pasado más de 20 años desde que Jacob le robó la bendición, y ahora se acercaba con 400 hombres. Sería para vengarse. Jacob hizo algo clave antes del encuentro. Oró a Dios, reconociendo que su vida estaba en sus manos. «Líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque le temo». Génesis 32:11. Jacob había cambiado. Antes confiaba en sus propios engaños. Ahora confiaba en Dios. Pero el reencuentro no fue como Jacob esperaba. Pero Esaú corrió a su encuentro y le abrazó y se echó sobre su cuello y le besó. Y lloraron. Génesis 33:4. Dios había obrado en el corazón de Esaú. En lugar de venganza hubo perdón y reconciliación. Reflexión. Muchas veces tememos enfrentar nuestro pasado, pero cuando dejamos que Dios obre, Él transforma las circunstancias. Escribe en los comentarios, Dios puede restaurar cualquier relación y confía en su poder de reconciliación. La muerte de Raquel y el dolor de Jacob. La historia de Jacob y Raquel es una de las más conmovedoras de la Biblia. Un amor marcado por la paciencia, la lucha y, finalmente, el dolor de la pérdida. Raquel, la esposa amada de Jacob, encontró su final en el momento de dar a luz a su segundo hijo, dejando un vacío en el corazón de su esposo que nunca pudo llenar. El amor de Jacob por Raquel. Desde el momento en que Jacob vio a Raquel por primera vez junto al pozo en Harán, su corazón quedó cautivado. Estaba dispuesto a trabajar 7 años por ella, pero el engaño de Labán lo obligó a servir 14 años para finalmente casarse con la mujer que realmente amaba. Raquel fue la esposa preferida de Jacob, aunque su amor estuvo marcado por desafíos. Durante años, ella luchó contra la infertilidad mientras veía a su hermana Lea darle hijos a Jacob. Su clamor desesperado quedó registrado en la Escritura. «Dame hijos, o si no, me muero». Génesis 30:1. Dios finalmente la bendijo con José, quien más tarde se convertiría en gobernador de Egipto y el salvador de su familia. Pero su gozo no duraría para siempre. El viaje a Betel y el destino trágico. Después de años de servicio a Labán, Jacob tomó a su familia y emprendió el viaje de regreso a Canaán. Fue en este camino donde se cumplieron eventos decisivos en su vida. Dios le ordenó ir a Betel, donde reafirmó su promesa con él.
Pero fue también en este trayecto donde sufrió una de sus pérdidas más dolorosas. Raquel quedó embarazada por segunda vez, pero el parto fue difícil. Mientras luchaba por traer al mundo a su hijo, su vida se apagaba. En sus últimos alientos le puso al niño el nombre de Benoni, que significa hijo de mi dolor. Sin embargo, Jacob, en un acto de redención y esperanza, cambió el nombre del niño a Benjamín, que significa hijo de mi mano derecha. Con su último suspiro, Raquel partió, dejando a Jacob en un duelo profundo. Fue enterrada en el camino a Efrata, que es Belén, y Jacob, en memoria de su amor eterno, levantó una piedra sobre su tumba. El duelo de Jacob. Para Jacob, la muerte de Raquel fue un golpe devastador. Ella no solo era su esposa, sino el gran amor de su vida. Aunque continuó con su misión, su tristeza se reflejó en cada decisión que tomó. El dolor de Jacob quedó evidente incluso en su vejez, cuando bendijo a los hijos de José en Egipto. En ese momento, recordó con melancolía la pérdida de Raquel. Cuando yo venía de Padán, se me murió Raquel en la tierra de Canaán en el camino, cuando aún quedaba un trecho de tierra para llegar a Efrata. Y la sepulté allí, en el camino de Efrata, que es Belén. Génesis 48:7. A pesar del sufrimiento, Jacob nunca dejó de amar a Raquel. Su hijo José se convirtió en su consuelo y Benjamín en el recuerdo viviente de su amor perdido. Reflexión. Amor, pérdida y propósito. La historia de Jacob y Raquel nos recuerda que, incluso en medio del amor más profundo, la vida trae pruebas de dolor. Pero el propósito de Dios no se detiene ante la pérdida. De Raquel nació José, quien salvó a Israel en tiempos de hambre, y de Benjamín descendieron tribus valientes en la historia del pueblo de Dios. El amor de Jacob por Raquel trascendió la muerte, y su memoria quedó inmortalizada en la historia de la fe. En la vida y en la pérdida, Dios sigue escribiendo una historia más grande de redención y esperanza. Escribe en los comentarios: Dios me sostiene en mis momentos difíciles y confía en su fortaleza. Jacob y José, el hijo perdido, es hallado. La historia de Jacob y José es una de las narrativas más conmovedoras de la Biblia, una historia de pérdida, sufrimiento y redención que nos recuerda que Dios obra incluso en los momentos más oscuros de la vida. La pérdida de un hijo amado. Jacob amaba a José más que a sus otros hijos, porque era el hijo de su vejez y el primogénito de su amada Raquel. Como símbolo de su amor, le regaló una túnica de muchos colores, lo que despertó la envidia de sus hermanos. Además, los sueños proféticos de José, que insinuaban que un día gobernaría sobre su familia, alimentaron aún más su resentimiento. En su odio, los hermanos de José conspiraron contra él. Un día, mientras José los buscaba en el campo, lo atraparon y lo arrojaron a un pozo seco. Luego, lo vendieron como esclavo a unos mercaderes ismaelitas que iban rumbo a Egipto. Para encubrir su crimen, mancharon la túnica de José con sangre de un animal y se la llevaron a su padre. Cuando Jacob vio la túnica ensangrentada, su corazón se quebró en 1000 pedazos. Creyó que una bestia salvaje había matado a su hijo y se vistió de luto, llorando amargamente. Nadie podía consolarlo, y durante años vivió con el dolor de Mesesum, haber perdido a su hijo amado, José en Egipto, de la esclavitud al poder. Mientras tanto, José fue llevado a Egipto y vendido a Potifar, un oficial del faraón. Aunque enfrentó muchas pruebas, incluyendo la injusta acusación de la esposa de Potifar que lo llevó a la cárcel, Dios estaba con él. En prisión, José interpretó los sueños de 2 sirvientes del faraón y con el tiempo fue llamado a interpretar un sueño del mismo faraón. Dios le reveló que Egipto enfrentaría 7 años de abundancia seguidos por 7 años de hambre.
Impresionado por su sabiduría, el faraón nombró a José gobernador de Egipto, dándole autoridad sobre toda la nación. El reencuentro inesperado. Cuando llegó el hambre, los hermanos de José viajaron a Egipto en busca de alimento, sin saber que su hermano perdido ahora gobernaba la tierra. Al verlos, José los reconoció de inmediato, pero ellos no lo reconocieron a él. En un emotivo proceso, José probó su carácter y arrepentimiento antes de rebelarse ante ellos. Cuando finalmente no pudo contener más sus lágrimas, se dio a conocer. Yo soy José, vuestro hermano, a quien vendisteis a Egipto. Pero no os entristezcáis, ni os pese el haberme vendido aquí, porque Dios me envió delante de vosotros para preservar la vida. Génesis 45, 4, 5. Los hermanos quedaron atónitos y temerosos, pero José los consoló y les aseguró que todo lo que había sucedido formaba parte del plan de Dios. Jacob recupera a su hijo. Al recibir la noticia de que José estaba vivo, Jacob apenas pudo creerlo. Su corazón, que había estado quebrantado por el dolor durante años, revivió con esperanza. Decidió viajar a Egipto para ver a su hijo antes de morir. El encuentro entre Jacob y José fue un momento de profunda emoción. Después de tantos años de sufrimiento, padre e hijo se abrazaron con lágrimas de alegría. Jacob exclamó: «Ahora puedo morir en paz, pues he visto tu rostro y sé que aún vives». Génesis 46, 30. El propósito de Dios en medio del dolor. La historia de Jacob y José nos muestra que, aunque los tiempos de prueba puedan ser largos y dolorosos, Dios siempre tiene un propósito mayor. Lo que parecía una tragedia irreparable se convirtió en una historia de restauración y redención. Dios utilizó a José para salvar a su familia del hambre y para preservar la nación que llevaría la promesa de Abraham. Así, incluso en medio del sufrimiento, Dios estaba obrando en cada detalle. Escribe en los comentarios: Dios siempre cumple sus promesas y fortalece tu fe. La bendición final de Jacob, la herencia espiritual. Y llamó Jacob a sus hijos y dijo: «Juntaos, y os declararé lo que os ha de acontecer en los días venideros». Génesis 49, 1. Antes de morir, Jacob reunió a sus hijos y les dio una bendición profética. Aquí vemos algo increíble. Jacob no solo hablaba a sus hijos, sino a las tribus que surgirían de ellos. «Judá, te alabarán tus hermanos. El cetro no será quitado de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo». Génesis 49, 8-10. De Judá vendría el Mesías, Jesucristo. Jacob no solo bendijo a sus hijos, profetizó el futuro de la humanidad. Reflexión. Dios no solo obra en nuestra vida, sino en nuestras generaciones. Lo que hacemos hoy impacta a los que vendrán después de nosotros. Escribe en los comentarios: «Quiero dejar un legado de fe», y ora por tu descendencia. La muerte de Jacob y su legado. Un viaje de fe y redención. Jacob, el patriarca que inició su vida con engaños, pero que terminó su jornada como un hombre transformado por la gracia de Dios, llegó al final de sus días con una historia que trasciende generaciones. Su muerte no solo marcó el fin de una era para su familia, sino que también estableció las bases de la identidad del pueblo de Israel. A lo largo de su vida, Jacob tuvo momentos de lucha y de revelación divina. Desde su huida tras engañar a su hermano Esaú, hasta su encuentro con Dios en Betel y su lucha con el ángel, cada paso de su camino lo llevó a un profundo crecimiento espiritual. Su historia culmina en Egipto, donde, rodeado de sus hijos y bendecido con los años, se prepara para partir de este mundo. Los últimos días de Jacob pasó los últimos 17 años de su vida en Egipto, gracias a la providencia de Dios, a través de su hijo José, quien había sido elevado a una posición de poder en la corte de Faraón.
Durante estos años, Jacob disfrutó de la reunión con su hijo perdido y vio la prosperidad de su descendencia en tierra extranjera. Cuando sintió que su muerte se acercaba, llamó a José y le hizo jurar que no lo enterraría en Egipto, sino en la tumba de sus padres, en la cueva de Macpela, en Canaán. Este deseo no era solo sentimental, sino una afirmación de la promesa de Dios de darles la tierra de Canaán como herencia eterna. La bendición de sus hijos y nietos. Uno de los momentos más significativos antes de la muerte de Jacob fue su bendición a los hijos de José, Efraín y Manasés. A pesar de que Manasés era el primogénito, Jacob cruzó sus manos y dio la bendición mayor a Efraín, demostrando nuevamente que la elección de Dios no siempre sigue el orden humano. Luego llamó a sus 12 hijos y pronunció palabras proféticas sobre cada uno de ellos. Su bendición no solo reveló el carácter de cada tribu, sino que también trazó el destino de sus descendientes. Rubén, el primogénito, perdió su derecho de liderazgo por su inestabilidad. Judá recibió la promesa de que de su linaje vendría el gobernante eterno, profetizando la llegada del Mesías. José fue bendecido abundantemente como un hijo fructífero, reflejando su papel clave en la preservación de Israel. Cada palabra pronunciada por Jacob se convirtió en una declaración de la voluntad de Dios, estableciendo las bases del futuro de las 12 tribus de Israel. La partida de Jacob y su entierro en Canaán. Jacob murió a la edad de 147 años, dejando tras de sí un legado de fe y promesa. Su muerte fue un evento de gran impacto para su familia y para Egipto. José, en profundo duelo, ordenó embalsamar a su padre, según las costumbres egipcias, pero fiel a su palabra, organizó un gran cortejo fúnebre para llevar el cuerpo de Jacob de regreso a Canaán. El entierro de Jacob en la cueva de Macpela, junto a Abraham y Sara, Isaac y Rebeca y su esposa Lea, simbolizó su conexión con la promesa de Dios. Aunque murió en Egipto, su corazón siempre pertenecía a la tierra prometida. El legado de Jacob. El impacto de Jacob no terminó con su muerte. Sus hijos se convirtieron en las 12 tribus de Israel, y su nombre, Israel, se convirtió en el estandarte de todo un pueblo. A través de los siglos, el legado de Jacob continuó, no solo en la historia del pueblo judío, sino también en la fe cristiana, donde su linaje llevó al nacimiento de Jesús, el Salvador del mundo. La historia de Jacob nos recuerda que, aunque podamos comenzar nuestra vida con errores y luchas, Dios tiene el poder de transformarnos. Su vida fue una prueba del amor redentor de Dios, mostrando que Él es fiel para cumplir sus promesas. La muerte de Jacob marcó el fin de su jornada terrenal, pero su influencia sigue viva en cada promesa que Dios cumplió a través de su descendencia. Desde la restauración de su familia en Egipto hasta la formación del pueblo de Israel, su historia es un testimonio de fe, lucha y redención. Su vida nos desafía a confiar en las promesas de Dios, a perseverar a pesar de nuestras debilidades y a entender que cada paso que damos forma parte de un plan divino mayor. Así como Jacob encontró su verdadera identidad en Dios, nosotros también podemos encontrar nuestra esperanza en Él y en su amor inquebrantable. Reflexión final. Tal vez hoy estás en medio de tu lucha, pero Dios tiene un destino para ti. No importa cómo empieces, Dios puede cambiar tu historia. Escribe en los comentarios, Dios cambiará mi historia, y cree en su obra en tu vida. Comparte este video con alguien que necesite esta enseñanza. Suscríbete para más estudios bíblicos y sigue creciendo en la palabra. Antes de irte, cierra los ojos, habla con Dios, agradécele por su fidelidad. Dios aún no ha terminado contigo. Tu historia con Él sigue escribiéndose.